chicos, hoy veremos qué son las falacias y algunos de sus tipos. La última vez explicamos qué son los argumentos y dijimos que estos son razonamientos que tienen una estructura y que siguen ciertas reglas lógicas que nos permiten inferir o derivar ideas de sus premisas, sostener ciertas hipótesis a partir de razones o premisas. Y bien, así como los argumentos siguen una estructura y reglas a partir de las cuales decimos o juzgamos que son correctos o válidos, también hay argumentos malos. Ocurren en violar ciertas reglas o las premisas son falsas, de forma que podemos considerarlos malos argumentos. Y así también como comentamos que hay una multiplicidad de buenos argumentos, también hay una multiplicidad de malos argumentos. Así que es importante distinguirlos para saber qué constituye una buena razón para mantener una idea, para defender un punto de vista, una opinión, y qué argumentos realmente no cumplen este propósito y deben ser desechados. Lamentablemente, pues en la vida cotidiana constantemente nos están bombardeando con este tipo de falacias o malos argumentos. Ya veremos con los ejemplos cómo son de lo más común. Usualmente se designa a los tipos de falacias con nombres en latín. Un primer tipo de falacia sería el ataque directo o también conocida como ad hominem. Esta falacia se caracteriza por desacreditar las ideas de alguien a partir de juzgar sus rasgos físicos, culturales, socioeconómicos, etcétera, antes que propiamente juzgar lo que dice o lo que sostiene. Por ejemplo, decir que Julia no puede opinar sobre fútbol porque es mujer o que Juan eh, no puede opinar sobre educación porque es homosexual, son casos de este tipo de falacia. Y lo que estamos haciendo es juzgar a la persona, descalificarla por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser homosexual, antes que juzgar o criticar sus palabras. Otro tipo de falacia es la que apela a la ignorancia, o también llamada ad ignorantiam, y esta consiste en defender la falsedad o verdad de una idea apoyado en que nadie ha probado lo contrario. Por ejemplo, sería algo como decir que los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Otro ejemplo podría ser que sostener que no existe o existe vida después de la muerte porque pues, no se ha probado lo contrario, ¿sí? Es decir, eh, tenemos razones para negarlo. Sin embargo, aquí la confusión es pensar que el hecho de no tener razones para demostrar algo son razones a favor de eso que se quiere mostrar. Otra falacia es la apelación a la autoridad y esta consiste en creer que por el hecho que alguien famoso, alguien que reconocemos con autoridad dijo tal cosa, eso es prueba o evidencia de la verdad de eso que dijo. Un ejemplo de este caso sería llegar a creer, por ejemplo, que hay una conspiración detrás del COVID y que las vacunas no sirven por el hecho de que algún famoso lo dijo, ¿no? Lo dijo Brad Pitt o Nicole Kidman, simplemente por el hecho de que sean celebridades y afirmen tal o cual cosa, por supuesto, no es una razón a favor de lo que afirman, ¿de acuerdo? Otro tipo
de falacia similar es la que recurre no a un personaje famoso, sino a la opinión común. Este tipo se le conoce como falacia ad populum, ¿sí? Y señala que una creencia puede ser verdadera simplemente por el hecho de que muchos creen eso. Ejemplos de este caso sería cuando hay muchos comerciales en los que mm, venden un producto X y dicen millones de gentes lo han comprobado y millones de gentes no pueden estar equivocadas. Claro que pueden estar equivocadas. El hecho de que sean muchos los que creen tal cosa no hace una idea más o menos verdadera. Otra forma de falacia es la que apela a los sentimientos, es decir, a explotar la compasión o algún otro sentimiento de la persona para hacerla creer algo o para hacer que actúe de cierta manera. Un caso um, típico sería los chantajes emocionales, cuando tu novia o tu novio te dicen, pues si me dejas me mato, o cualquier otro tipo de situación en la que se valgan del llanto, de amenazas o de inspirar compasión, ¿sí? Son casos de esta forma de falacia. También quizá otro ejemplo de este caso sea en los comerciales en los que hay imágenes de gente vulnerable, niños pobres, pues con alguna discapacidad, y presentan estas imágenes precisamente para inspirar el sentimiento en el público y pues llevarlos a donar, a comprar cierto producto X. eh, a partir precisamente de este tipo de situaciones. Otra falacia es la que se llama pregunta compleja. Y aquí lo que se hace es presuponer algo antes de que se haya demostrado. Uh, por ejemplo, en un interrogatorio, cuando hay un detenido, pues usualmente lo correcto sería preguntar qué ha hecho. Sin embargo, si uno pregunta algo como, ¿qué haces tú para evadir impuestos? O cómo le hiciste para robar el banco, no es una pregunta clara, sino que ya está presuponiendo que tú eres culpable de esos delitos. Supuesto, aquí el error es la presuposición. Se adelanta algo de lo que no se ha mostrado o dado razones o evidencia. Un caso más es la generalización apresurada. Esta es una forma incorrecta de inducción. En este caso, nos apoyamos o nos basamos en una situación particular concreta y a partir de ella queremos hacer una generalización universal. Por ejemplo, decir que Juan es alumno de la WIC y es flojo, y derivar de ello que todos los alumnos de la WIC son flojos. Por supuesto, es una generalización que no está apoyada en suficiente evidencia para sostenerse. Otra más es la conocida como causa falsa, donde lo que se hace es equivocarse en la causa que originó cierto fenómeno. Por ejemplo, pensar que me enfermé no por el estómago, no por comer cierta cosa irritante, sino porque alguien me hizo brujería o porque ciertos astros eran desfavorables para mí. Obviamente, ahí pues se identifica como el origen de mi mal algo que no está probado, que no hay razones para creer en ello,
que de hecho es mucho más simple pensar que se debe a que comí algo en mal estado que a otro tipo de cuestiones.